Gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me da mucho gusto poder estar ya en este tercer día de este foro virtual con una gran satisfacción. Ya lo comenta el maestro de ceremonias. Tenemos mucho de qué estar contentos. Haremos un recuento al final de esta jornada, pero no podríamos terminar de mejor manera que con el tema de participación ciudadana. Cierra de alguna manera este ciclo de diálogo y de reflexión un tema central, un tema que está en la mesa de todos los foros, la participación ciudadana. Pero lo importante, y me parece que es una de las trascendencias de este último día, es que ahora se aborda la participación ciudadana desde las dos grandes perspectivas que nos interesan, desde lo público y lo privado. Es decir, hoy tendremos la participación, como ya lo dice el maestro de ceremonia, de nuestra presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato. Y por otro lado, desde la parte de lo público, nada menos que a nuestro buen amigo Jesús Ramón Boya Grijalva, que es el auditor mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora. Desde las dos grandes posiciones, ¿cómo nos vemos entre lo público y lo privado en relación a la participación de la ciudadanía? Cerramos con este bloque y que seguramente van a venir a dilucidar algunas de las inquietudes y de las dudas que pueden estar oscilando todavía en los roles que jugamos tanto lo público como lo privado en esta incorporación de la ciudadanía. Y hablo no solamente desde la posición del Estado, como tenemos cobertura nacional, no sabemos cómo se están apreciando estas participaciones en todo el país. Por eso agradezco desde luego a nuestros invitados, a quienes tengo el gusto y el privilegio de colaborar con ellos de manera muy directa, muy personal, en proyectos muy específicos, tanto en el ámbito anticorrupción como desde el ámbito de la fiscalización. Compañeros de trabajo, amigos, a los cuales les agradezco de manera personal y desde luego como a nombre de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, la participación que hoy nos van a brindar. Y ya también lo he dicho en las anteriores participaciones, agradecer a los más de 400 asistentes que de manera regular nos han venido acompañando en estos 3 días de todo el país y que gracias a este interés que se ha venido generando este nivel de satisfacción que hoy tenemos en este tercer día. Pues bueno, dejo ya por las cuestiones de tiempo el micrófono. Tendremos un excelente día seguramente con este cierre y continuaremos y nos veremos un poquito más adelante ya en el cierre del programa, que por ahí estaremos nuevamente tomando el uso de la voz a la conclusión de estas dos participaciones. Entonces, gracias, buen día y que continuemos con el programa, por favor. Muchísimas gracias. Bien, buenos días a todas y todos ustedes. Ahorita estaba viendo cuántos participantes y veo muchos nombres conocidos, seguramente porque han sido mis alumnos, mis alumnas, y lo cual me da mucho gusto también haber visto que aquí en días anteriores han estado Erika, que compartí con ella aula y que me da mucho gusto verla. Y bueno, poder compartir esto. Agradezco mucho al auditor superior, a Javier Pérez, ¿verdad?, por esta invitación y que realmente es muy importante poder compartir estos foros, darnos cuenta de muchísimas cosas y levantar nuestras antenitas, ¿no?, para ver qué es lo que sucede. También vi la colaboración de Alejandro González, de quien también he aprendido mucho, y de Lulú Morales, mi máster en este proceso de participación ciudadana, toda la comunidad PIR y todos ellos. Entonces, fíjese que ayer Lulú les comentó todo lo que es la fiscalización, toda la participación y todo lo que se tiene que hacer. Voy a hablar un poquito precisamente mi tema, que es la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Y aquí
voy a primeramente a definir. Veamos, porque se dice muy fácil la participación ciudadana, ¿sí? Pero me gustó mucho esta definición de Carmona, que dice que la participación ciudadana se concibe como, ¿ok? Que fomenta la interacción entre actores sociales, representantes de las organizaciones comunitarias y de las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para conjuntamente analizar los problemas y necesidades de la población y planificar, llevar a cabo, evaluar política pública, los planes y programas para su resolución. Fíjese qué cosa tan interesante, ¿verdad? Saber conocer qué es la participación ciudadana. Hoy en día es tan importante, se habla mucho del tema de participación ciudadana, pero ¿realmente sí existe participación ciudadana? ¿O nada más le damos clic, ¿verdad? O un checklist de que sí estuvieron ciudadanos aquí. Y con eso cumplo de que tengo participación ciudadana. Vamos a ver un poquito más. ¿Cuáles son las formas de participación ciudadana? De acuerdo a Portillo, dice que la participación ciudadana tiene que estar en los procedimientos de planeación y elaboración presupuestal, como la parte central de quehacer gubernamental que se requiere ampliar la participación en estos temas. Por supuesto que sí. Se requiere muchísimo la participación ciudadana en la elaboración de presupuestos. Escuchaba hace unos días en un foro y tenía toda la razón la doctora, en donde decía, a ver, hablamos de presupuesto, pero realmente no hay una eficiencia presupuestal. Solicitan presupuesto, no hay una eficiencia en las instituciones como tal. No se gasta correctamente, aunque tengamos un presupuesto basado en resultados, pero realmente ¿qué se requiere? Hay que verificar esa participación, qué requiere la ciudadanía. Por eso es importante abrir estas formas de participación, de cogestión ciudadana, que sea participación directa en programas o políticas. ¿Por qué? Porque hoy las instituciones hacen programas, ponen programas, ¿cuáles? Los que se les ocurren, no los que necesita la ciudadanía, ¿sí? Las políticas igualmente no. Hay que retomar precisamente cuáles son las necesidades de la ciudadanía, para en base a eso poder implementar programas o políticas. Mecanismos de democracia directa. Es el pronunciamiento directo de la ciudadanía ante medidas de gobierno concretas, ¿sí? Ya tomadas o por tomarse. Esa toma de decisión directa. Y entonces, fíjense bien, ¿por qué hago mención a esto? Voy a ir aterrizando este punto. Hablamos de corrupción y por todos lados, y corrupción, y todo es corrupción. No, veamos primeramente, de acuerdo al doctor Merino, ¿qué es la corrupción? Es la apropiación ilegítima de lo público. ¿Y qué es lo público? O sea, cuando utilizan el recurso en beneficio de, ¿sí? En beneficio de mis amigos, de mis cuates, de mí mismo. Esa es la utilización de lo público. Cuando utilizas lo público para tomar decisiones, ¿sí? Dice Transparencia Internacional, es el abuso del poder para obtener un beneficio privado. Y es correcto. Adopta la Secretaría de la Función Pública como definición también abuso de poder público para el beneficio privado. Entonces, hablamos de mucha corrupción y como que donde hay que tener conciencia exactamente primero qué es la corrupción, ¿sí?
Y dice, fíjense algo que me encanta, Transparencia Internacional. Dice, la corrupción erosiona la confianza. Hoy que se habla de confianza, yo quiero tener confianza en las instituciones, ¿sí? Debilita la democracia, obstaculiza el desarrollo económico, exacerba aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis ambiental. ¿Qué sucede? Que a veces si hacen programas, establecen programas sociales, que obviamente que acabamos de pasar un proceso electoral, ¿verdad? En donde se hacen cosas y por más vigilancia que se tenga, ¿sí? Se gana, se utiliza el clientelismo electoral. Realmente lo que se hace es una compra de votos y eso hace que se cree la desconfianza en las instituciones. A mí me molesta mucho cuando veo, escucho ciudadanos, es que me regalaron, es que me dieron este dinerito, es que me dieron esto y es un programa social y lo utilizan, no, es que voy a votar por fulano de tal, perdón, es que eso no debe de ser. Estás utilizando el recurso público para hacer ese cliente, para hacer esa corrupción, esa compra de votos, no se vale, ¿sí? Digo yo, ¿por qué? ¿Dónde están los ciudadanos? ¿Por qué no conocen los ciudadanos? ¿Por qué no se les invita a conocer que es recurso público y que no lo pueden utilizar? Y que es un hecho de corrupción, entonces ocasiona desigualdad, ocasiona todo eso. Por supuesto que sí. Y fíjense bien, puede tomar muchas formas y puede incluir comportamientos como servidores públicos exigiendo, aceptando dinero o favores a cambio de servicios. Los políticos que hacen mal uso del dinero público o conceden trabajos o contratos públicos a sus patrocinadores, amigos y familiares. Hay corporaciones que sobornan a funcionarios para obtener acuerdos lucrativos. Y hay que estar vigilando todo esto. Y hay que estar haciendo esa mención de todo esto que se utiliza. Porque sí sucede en diferentes niveles. Por más que hagamos y que esto sucede. Entonces, pues también tenemos algo cuestionable. ¿Sabemos en dónde se da la corrupción? Se da en las empresas, se da en el gobierno, se da en los tribunales, se da en los medios de comunicación, se da en la sociedad civil, en los sectores como salud, educación, el sector agrícola, el sector ambiental. ¿Y qué creen? Pues que precisamente porque no sabemos, no conocemos la parte de como ciudadanos, ¿verdad? Que cómo hacer un trámite, que sería algo de la transparencia proactiva. Facilítame a mi ciudadano los trámites. ¿Cuánto coyotaje no hay? ¿Sí? Y lamentablemente a quien se afecta es al que menos tiene, porque desconoce, ¿sí? Igualmente, dentro de trámites y servicios, pues todos damos por hecho que todo el mundo utiliza la tecnología, cuando realmente los más vulnerables a veces no conocen cómo hacer los trámites. Y son, ¿qué pasa? Abusan de ellos. Y eso, pues obviamente no se vale, ¿verdad? Precisamente por eso hay que mantener una verdadera transparencia proactiva. ¿Quiénes están involucrados? Pues los políticos, funcionarios gubernamentales, servidores públicos, empresarios, pero también la ciudadanía en general. La corrupción se da en ambas partes, por eso es. La corrupción es sistémica. Por eso se tuvo que implementar un sistema anticorrupción, ¿sí? Pero es muy complicado. Se diría fácil que ya llegó el sistema anticorrupción y se acabó la corrupción. No, no es cierto. Imagínense ustedes, ¿cómo lograr que no se involucren los políticos, que no se involucren los funcionarios?
que no se involucren los empresarios. O sea, ¿cómo lograrlo? Pues precisamente las instituciones tienen que tener como parte de su transparencia proactiva una educación, hay que crear ciudadanía. ¿Sí? He escuchado, tuve la oportunidad de ir a un municipio y en donde me decían que no podían crear el comité ciudadano que elige, que presenta una propuesta al ayuntamiento para elegir el contralor. Pues seguramente lo tienes ahí muy oculto, ¿verdad? Cuando parte de la transparencia debería de estar ahí la convocatoria, la metodología que se va a seguir para seleccionar la terna y que se vea que hay una transparencia, ¿sí? Que se vea que no hay designaciones a modo. Eso es lo que debe de existir. ¿Dónde está la educación de la parte de lo que son los hechos de corrupción? O sea, que esté ahí siempre, continuamente, que las instituciones les digan a todos los servidores públicos qué son los hechos de corrupción, a toda la ciudadanía, a todas las empresas, porque todos somos involucrados, todos participamos, ¿sí? Entonces, para combatir la corrupción, pues hay que establecer acciones y estrategias legítimas, orientadas a evitar la captura del espacio público. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque si no, ¿cómo? ¿Sí? Hay que verificar, dice, qué es lo que sucede y no todo es corrupción, pero sí debemos de cambiar las cosas para ser íntegros, tener ciudadanía íntegra. Y no nada más esto ya, al decir ciudadano, hablo de servidores, de funcionarios, de todos, porque todos somos ciudadanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen? Pues que derivado de todos estos estudios, derivado de todo esto, pues nace el Sistema Nacional Anticorrupción y nacen los sistemas estatales anticorrupción. Y todo es un sistema justo. La corrupción es sistemática, pues se tuvo que implementar un sistema anticorrupción, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos pilares? Fíjense bien. La coordinación, la prevención, la detección, la sanción y la fiscalización. Cosa tan importante, la fiscalización. Si se hace una buena fiscalización, obviamente se puede ir trabajando en la prevención, porque se detecta, en la buena fiscalización se detecta todo lo que pasa y se le puede poner un remedio. ¿Para qué? Para poder llegar a tener la prevención, por principio de cuentas, ¿verdad? Y entonces, algo que es nuevo en este sistema y es ese ingrediente, ¿verdad? Llamado la participación ciudadana. Tenemos dentro del Sistema Nacional Anticorrupción un comité de participación ciudadana. Casualmente hoy nada más está un compañero, ¿verdad? Pues como que no quiere funcionar a nivel nacional, como que no está la voluntad política, porque eso es lo que transmiten, ¿sí? Ya hay una comisión de selección, está incompleta, están por sacar ya, espero prontamente, la convocatoria, ¿sí? Pero un solo compañero. Aquí en Guanajuato ya estamos completos, 5 ciudadanos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Fíjense bien, algo bien importante, ¿qué hace el CPC? Digo, está en la ley, pero quise poner esto específicamente. El Comité de Participación Ciudadana coadyuva
al cumplimiento de los objetivos del comité coordinador. Vincula a las organizaciones de la sociedad civil, a la academia y a grupos ciudadanos. ¿Y qué significa el vincular? ¿Qué está pasando, organizaciones, academia, grupos? Díganme. Hay que llevarle todo eso al comité coordinador. Y me preguntarán, ¿ustedes lo están llevando? Sí, ya les hemos llevado cosas al comité coordinador. Y viene derivado de la ciudadanía, la percepción ciudadana. Hemos llevado, sí, hemos hecho el diagnóstico de la política estatal anticorrupción. Hemos llevado a la mesa del comité coordinador la percepción que ya lo sabían de lo que son, de lo que pasa en contrataciones públicas. Hemos llevado a mesas de trabajo saber cómo están funcionando, qué es lo que pasa con las factureras, con las empresas fantasma, qué sucede, qué hay. Hemos llevado temas, sí los hemos hecho. Y las instituciones han trabajado y han respondido. ¿Y de dónde vienen todos estos temas? Pues viene acompañado, que le llegan al Comité de Participación Ciudadana y lo ponemos ahí, ¿verdad? Fíjense bien, otra de las cosas tan importantes, y es por eso comprender por qué tengo que vincular a las organizaciones, a la academia y a los grupos ciudadanos. Fíjense bien, nosotros tenemos que hacer propuestas de mejora a los instrumentos y lineamientos de mecanismos para que se dé la plataforma digital que consta de 6 sistemas, ¿sí? Ya tienen las instituciones, pero hay que ponerlo y hay que trabajarlo y hay que homologar con la plataforma nacional, ¿sí? Hay que hacer la interconexión. Pero precisamente la 3 de 3, sí, hoy está la 3 de 3, hay que verificar si todos hacen la revisión, ¿verdad? Si dan el seguimiento. Los ciudadanos y obviamente requerimos de organizaciones que nos apoyen. Hay que ver si se da el seguimiento de un enriquecimiento ilícito en las declaraciones. Hay que ver si se coordinan con otras instituciones. La información ya está, simplemente hay que vincularla y hay que ponerla, ¿no? Fíjese bien, intercambio, sistematización y actualización de información generada en instituciones competentes de diversos órdenes de gobierno en materias reguladas por esta ley. Y ya algo bien importante, el sistema de denuncia y queja, que ahorita al ratito platico de ese tema, ¿sí? Algo también, ¿cómo contribuye el CPC a la fiscalización y denuncia? Hay que proponer reglas y procedimientos para recibir peticiones de solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad quiera hacer llegar a la CEJ. Estamos trabajando en este tema, lo pusimos en la mesa de auditoría superior y vemos que faltan muchas cosas y se está trabajando. Y tal vez, no tal vez, seguro se tiene que hacer una reforma, ¿verdad? Porque a mí me lo ponen como atribución y yo quiero dar cumplimiento. También me dice proponer al comité coordinador mecanismos para mejorar la Contraloría Social, recibir información generada por estas instancias y formas de participación ciudadana. Proponer al comité coordinador un sistema de queja, de denuncia y de queja. Tenemos que hacer, o sea, para contribuir. A mí ciudadanos nos han dicho, ¿verdad? Oye, ¿y dónde denuncio? Oye, ¿y cómo le hago? Oye, ¿por qué no me facilitas? Sí, a mí me toca como ciudadana promover la denuncia y yo como ciudadana quiero denunciar. No me compliquen la existencia. Tenemos que trabajar en ese mecanismo. Porque al final del día la queja tiene que haber un seguimiento. ¿Para qué? Para una mejora, para llegar a la prevención. Hoy en día sabemos
que tienen los COCOSOC, los consejos de Contraloría Social, los comités, ¿sí? En cada obra. ¿Y qué pasa con esos? Oye, Auditoría Superior, ¿tú tomas esas opiniones que hace cada comité ciudadano para tu revisión? Porque eso es participación ciudadana, ¿eh? Eso es. He acudido a personas, ciudadanos, que integran los comités de Contraloría Social. ¿Y qué creen? ¿Cuál es la respuesta? Que me dicen, pues es que llené el formatito, pues es que no hay seguimiento. Y yo que quiero atraerlos a los ciudadanos y me dicen, oye, pero pues como que, pues ¿para qué si nada más me pones a llenar un formato? Levanté la mano, puse esto y no pasó nada. ¿Y saben qué? Que sí pasa, pero la ciudadanía no se le da ese seguimiento. Bien lo mencionaba ayer Lulú, ¿dónde está el seguimiento como tal? ¿Qué pasa? A mí me queda un mal sabor de boca como ciudadana. Participé y no vi, pero a la hora que entramos sí vemos que sí sucedió, pero no hay esa retroalimentación hacia la ciudadanía. Otra de las cosas que nos corresponde es articulación con la sociedad. Fíjense bien, vuelvo a insistir, mecanismos para que la sociedad participe en la prevención de denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción. También tenemos que llevar un registro voluntario de organizaciones de la sociedad civil de acuerdo a nuestras normas internas. Tenemos que proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, academias y grupos ciudadanos. Oigan, es que eso ¿dónde está? Sí está, y hemos invitado a las organizaciones y hoy en día contamos con un registro y en el CPC estamos trabajando precisamente qué es lo que sucede, ¿sí? Porque vamos a hacer esas mesas de trabajo. Necesitamos la vinculación. ¿Y ustedes creen que para nosotros atender todas estas atribuciones, solitos 5? No. Necesitamos la participación de las organizaciones. Necesitamos hacer esa pedagogía pública. Necesitamos, es decir, crear ciudadanía. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos hacer. Siguiente, por favor, porque ya no le pude cambiar aquí. Gracias. Y fíjense bien, hoy se dice, la ciudadanía tiene desconfianza hacia las instituciones, pero esta desconfianza ha creado una necesidad urgente, que es la de establecer canales de vinculación, sociedad y gobierno. Cuando nosotros llegamos al CPC, ¿y cómo articular y cómo hacer esto y qué esto? Híjole, pues obviamente se vinieron 1000 preguntas. ¿Por dónde? A una de las instituciones le preguntamos, oye, ¿cuáles mecanismos? ¿Qué crees? Esa información no la tengo. Yo, perdón, ¿cómo que no? ¿Verdad? Porque si es cierto que si yo voy con organizaciones de la sociedad civil y le digo, participa, mira esto, mira lo otro, mira aquello, y me dicen, ¿y dónde participo? Me interesa, pero ¿dónde puedo participar? Oh my God, pues no hay un catálogo de mecanismos de participación ciudadana. No lo hay. Y a eso le llamamos, o sea, gobierno abierto, ¿qué significa? Significa ese ingrediente de participación. ¿Sí? ¿Se requiere? Por supuesto que se requiere. Y derivado de eso, fíjense que surgió la idea con la maestra Citlali Tobar y organizamos un grupo de chicos, la licenciada Perlita también, que hoy en día era estudiante cuando empezamos a trabajar este tema, y decíamos, pues es que ¿a dónde recurro? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Y Perlita nos ayudó a congregar a estudiantes, ¿verdad? Y todo. ¿Y qué pasó? Pues es que dijimos, pues no sabemos dónde hay mecanismos.
Y tenemos que investigar primeramente cuáles son aquellos mecanismos institucionalizados. Y empezamos a hacer la maestra Citlali nos dio una metodología, nos capacitó precisamente para empezar a hacer una revisión y desde ahí empezar a partir, ¿sí? Entonces se hizo una revisión documental de las leyes. Y esta es la metodología que se utilizó, ¿sí? En donde pusimos las características, quiénes son los integrantes y cómo operan. Entonces pusimos la denominación, el ámbito territorial, el objetivo, el tipo de incidencia, los integrantes, cuántos son, la base de actuación, el tipo de actores sociales, el perfil de los participantes, la duración y nombramiento, la reelección, el procedimiento de acciones de participación, números, periodicidad, transparencia y rendición de cuentas. Y voy a comentar rápidamente cuáles fueron los hallazgos, porque esto es bien importante, de veras, en serio. De las 102 leyes estatales, identificamos 59 mecanismos de participación ciudadana, ¿sí? De los cuales la mayoría que los integra, la mayoría de su integración están hechos, se integra la autoridad, lo que nos habla de que la participación de ciudadanos puede estar condicionada a redes de amigos, conocidos o ciertas influencias en la autoridad. ¿Sí? Veamos ese 58%. Entonces, hay que ponerle algo ahí, ¿verdad? Otra de las cosas, fíjense bien, en las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas, verificamos, ¿sí? Que no hay un seguimiento de acuerdos. No están las actas, no hay una transparencia, no hay una rendición de cuentas. Y entonces, esto para mí sería transparencia proactiva, saber dónde están y qué pasa con la ciudadanía. ¿Qué sucede? ¿Sí? El fortalecimiento de las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas en los mecanismos de participación ciudadana institucionalizado constituyen un elemento central en la búsqueda de transversalizar el combate a la corrupción. ¿Sí? Entonces, en esta otra, nivel de incidencia, fíjense bien cómo vemos. Los mecanismos nada más de opinión son los que más existen. Y de opinión son aquellos que te doy un cuestionario, ¿sí? O que nada más estamos sentaditos, pero no discutimos, no ponemos nuestro sentir, no ponemos el conocimiento nuestro como tal. Entonces, en este caso, aunque hay una relación de comunicación entre gobierno y sociedad, no se contempla que los actores sociales pongan en la mesa sus intereses o preocupaciones y argumenten al respecto. Entonces, hay que abrir eso, por supuesto que sí. Y fíjense bien, digo, este informe lo tenemos completo de estos mecanismos. Quiero decirles que ya se terminó, está terminándose de revisar ya 1,800 reglamentos municipales, pero casi es lo mismo, ya se hizo la revisión. Esto fue estatal, nos falta la parte municipal y es donde ya estamos trabajando en la propuesta de cómo deben de implementar un mecanismo de participación ciudadana, cómo articularlos, qué hacer, qué proponemos, ¿sí? Porque obviamente tiene que pasar algo y es trabajando de la mano sociedad y gobierno. Fíjense bien, mayormente los mecanismos de participación ciudadana son estatales permanentes. El 48% de las leyes estatales contemplan mecanismos de participación ciudadana institucionalizados. Las leyes que no los contemplan son leyes administrativas y normativas que regulan actos de autoridad en su mayoría, 94% de los mecanismos identificados en las leyes estatales son de carácter permanente, lo que implica que deben de estar operando en forma regular. ¿Y dónde están las actas? ¿Dónde están? En ninguna página veo yo eso. En la de
En la de la Universidad de Guanajuato está, ahí están las actas de las sesiones del consejo, de todo, ahí están. Digo, ya hay buenas prácticas, ¿verdad? Y dice, el 90% de los mecanismos son estatales. El 76% se denominan consejos consultivos, estatales, directivos. El 8.5% se denominan comités, 5% observatorios ciudadanos y 10.5% con diversas denominaciones. Redes, junta de voluntarios, asociaciones de habitantes, junta de gobierno, etcétera. ¿Verdad? Debilidad de los municipales. Solamente el 6% de los mecanismos en las leyes estatales que atienden a los municipios tienen jurisdicción municipal. El 80% tienen deficiencias fundamentales de diseño institucional que hace que no otorguen garantías para su integración y funcionamiento. Solo un mecanismo municipal busca el nivel de incidencia de vigilancia. La normatividad de los mecanismos municipales queda sujeta solamente a nivel de reglamentos municipales, lo cual dificulta su coordinación con otros ámbitos de gobierno y con el sistema estatal anticorrupción. ¿Y qué significa? Que si está por reglamentos, pues en cualquier momento la autoridad, si quiere, lo desaparece, ¿verdad? Y pues ya porque me lastimaron, porque me dijeron cosas que no van, pues mejor te hago un ladito para que no me estorbes. Dice, las deficiencias de diseño de mecanismos favorecen la simulación de la participación ciudadana. El 14% no contempla procedimientos de integración de mecanismos de participación ciudadana y el 27% no establece el porcentaje de participación ciudadana mínima. El 58% de los integrantes de mecanismos de participación son decididos por la autoridad. Solo una tercera parte de los mecanismos se integran con más del 75% de ciudadanos. El 24% no tiene ni la mitad de sus integrantes ciudadanos. El 40% de los mecanismos no establecen la periodicidad de sus acciones a pesar de ser mecanismos permanentes. Más del 50% de los mecanismos no contemplan seguimiento de acuerdos ni elementos de transparencia y rendición de cuentas. Esto es preocupante, muy preocupante, y por eso pues creo que tenemos que empezar precisamente por esta parte, ¿no? Dice, me voy a detener aquí un poquito. Fíjense que precisamente derivado de la vinculación que hay, que tenemos con las organizaciones, pues afortunadamente aquí en el estado de Guanajuato traemos varios proyectos. Uno de ellos es que salió una convocatoria para organizaciones de la sociedad civil y en donde precisamente esta organización que es de México, INUS, se inscribió en el registro con el Comité de Participación Ciudadana y empezamos a colaborar juntos. Y ellos dieron una capacitación a empresas del sector de Leona Celaya para que implementaran su política de integridad. La verdad, muy interesante capacitación. Cuesta trabajo, mucho trabajo. Sí, implementar una política de integridad cuesta dinero también hacia las empresas. Y hoy deberían de contar con ella, la política de integridad las empresas. También algo bien interesante, que asistieron también 40 personas de todo el estado, en donde se nos dio una capacitación. Yo asistí porque me interesaba, ¿verdad?, conocer a los ciudadanos. Y en donde yo verifiqué, se nos dio primeramente el primer tema, cómo acceder, cómo manejar la plataforma de transparencia. ¿Para qué? Para una vigilancia. Y fíjense bien, cosa chistosa. Les decían, y dijimos, vamos a hacer una solicitud de acceso a la información. ¿Ok?
Y yo dije, ¿qué les parece si solicitamos los contratos que los municipios, que los contratos de servicio de limpieza que tengan los municipios? Va. Les preguntamos a 5 municipios. León, mis respetos, contestó muy bien. ¿Sí? Irapuato, ¿qué creen que me contestó? Que le definiera el concepto de limpieza. No, pues ¿cómo? ¿Eh? Digo, ¿y qué era? Porque justo hay que enseñar a la ciudadanía para que sea vigilante. Empezamos también, vimos las responsabilidades administrativas. Y muchos ciudadanos se dieron cuenta de que, oye, ¿cómo que para nombrar un contralor hay que emitir una convocatoria? Se emite una convocatoria y que participemos. Oye, en mi municipio no la he visto. Y entonces dije yo, o sea, entonces, ¿dónde publican las convocatorias? Dijo, es que yo quiero participar. Cuando llegamos a la parte de fiscalización en este curso, entramos al portal de Auditoría Superior de la Federación y al portal de Auditoría Superior del Estado de Guanajuato. ¿Sí? Me dio gusto. Y vimos casualmente que se hizo una auditoría a lo que es el municipio de León y nos llamó la atención que fuera una auditoría integral. Y empezamos a hacer el análisis del informe de auditoría. Y esa auditoría la dio el Estado, la dio el Congreso, o sea, el Congreso la puso. ¿Y cuántos hallazgos hemos encontrado? Y de ahí vamos a empezar a detonar varias cosas. Y yo digo, y al Contralor Municipal, ¿quién le levanta una falta administrativa? Grave. Lo mencionaba ayer la doctora Morales, ¿verdad? El seguimiento, los informes. ¿Qué pasa? Díganos si se levantó, si terminó en una sanción a los servidores públicos, a las empresas. ¿Qué sucedió? ¿Sí? Porque ahí hay varias cuestiones y estamos analizando ese informe completamente y entonces ahora hicimos 4 grupos de ciudadanos y en donde cada quien va a tomar un tema y donde vamos a hacer solicitudes de acceso a la información porque queremos ver qué pasa, cómo está. Si hay ciudadanos que quieren participar, sí, muchísimos. Incluso hay ciudadanos que no pertenecen a colegios ni a organizaciones, pero que cuentan con un gran conocimiento. Y entonces ellos, ¿en dónde los ponemos a participar? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, oye, es que yo quiero hacer esto, oye, yo quiero hacer lo otro. Oye, qué padre, qué bueno. Obviamente, esas personas van a ser canalizadas, el Comité de Participación Ciudadana tendrá una sesión con ellos, porque ya despertó una inquietud de cosas buenas, ¿sí? Y que quieren hacer aportaciones a las instituciones. Oye, es que la institución sí hizo esto, revisando el informe. Sí, sí lo hizo. Es que yo pensé que no revisaba. Sí, sí revisa. Y tiene toda la metodología y tiene todo. Pero falta precisamente esa transparencia proactiva en la auditoría superior, la participación ciudadana, como bien se los decía Lulú, ¿sí? Esos informes, 200 y tantas hojas son de este informe, ¿sí? Y dar seguimiento, dar esto. Híjole, yo nada más quisiera saber qué pasó con el pliego de observaciones, qué seguimiento se le dio, te dieron contestación, qué sucedió, ¿sí? Precisamente para que la ciudadanía no se quede con un mal sabor de boca, que se dé esa comunicación.
en qué vamos a terminar con este estudio que estamos realizando? Pues precisamente queremos hacer una propuesta y estamos trabajando un modelo de mecanismo, porque si bien es cierto, a mí me interesa participar, por ejemplo, en la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas. Así la Contraloría Social, oye, ¿cómo está la convocatoria? Oye, el consejo, ¿cómo lo tienes? Invítame, yo quiero, tengo conocimiento, he participado, ¿sí? Oye, como arquitecto, como ingeniero, fíjate que sabes que no pertenezco a un colegio de arquitectos o de ingenieros, pero mira, yo hago esto, yo hago lo otro. Ah, qué padre, déjame te enseño cómo es el trabajo, para que estés en la toma de decisiones, precisamente para tener, para rescatar la confianza, para, más bien para que la ciudadanía tenga confianza de que sí se hacen cosas, pero que también requieren de una mejora, requieren de algo, ese ingrediente secreto llamado participación ciudadana. Pero una de los paradigmas que tenemos que cambiar es que tengan apertura a la participación. Y la participación no nada más se basa en quejas y denuncias, no. Quiero contribuir, quiero que haya un mejor desempeño. A mí me molesta mucho como ciudadana, ¿verdad? Que ver a veces que se gastan el dinero en cosas que no van. Y yo digo, ¿por qué? Y volteo a ver a las periferias y veo otras situaciones y yo digo, ¿por qué? ¿Dónde está esa observación? ¿Qué es lo que sucede? Y hay que trabajar. Y no se trata de decir que todo está mal, no, no es cierto. Hay que mejorar. Miren, yo a veces aquí lo digo, Auditoría Superior del Estado de Guanajuato cuenta con un área de tecnología que mis respetos me han dejado impactada. Pero ¿qué creen? Pues luego es así como algo muy chistoso. Tomo coñac y luego me quieren bajar a tomar un Torre 5, pues no, ¿verdad? ¿Para qué me dan a probar algo padre? Pues quiero más, quiero más. Y ese es el compromiso que debemos de tener tanto los ciudadanos como las instituciones. Guanajuato se caracteriza por tener muchas instituciones buenas, sí, pero queremos más. Y queremos que realmente toda la ciudadanía conozca del quehacer, conozca de lo bien que se hace, ¿sí? Entonces, no se vale, incluso, déjenme decirlo y voy a aprovechar este espacio y algo que yo enseño. Yo enseño a que las empresas otorguen seguridad social a los trabajadores, porque hay una relación laboral. Yo los enseño. Y a la hora que llego acá, ¡ay, tanto de asimilados a salarios! Oye, ¿y les da seguridad social? No. Es que la disciplina financiera, es que no sé qué yo. ¡Ay! Perdón. ¿Que no tenemos que revisar esa parte? ¿Sí? O sea, es incongruente, ¿verdad? Y es algo que digo, yo lo digo y divulgo a las empresas y he denunciado a muchas empresas que no les dan seguridad social a sus trabajadores. ¿Y dónde denuncia el gobierno? Interesante, ¿verdad? Sí. Fíjense bien.
¿Cuáles son los retos realmente? La coordinación entre todas las instituciones. A veces trabajan ejerciendo recurso público que no lo hacen de una manera consciente, ¿sí? O sea, por qué hacen lo mismo gastando doblemente el recurso público? Coordínense, ¿sí? La vinculación de la ciudadanía con el sistema anticorrupción y con las instituciones, yo diría. Mantener y renovar la confianza en las instituciones. Abran los espacios. Díganme que si yo pongo una queja, díganme que sí resultó, díganme que sí hubo algo. Díganme que mis aportaciones sí sirvieron. Y obviamente las instituciones enséñenme a hacer una vigilancia ciudadana. ¿Sí? Enséñenme. Yo, ciudadano, no estoy obligada a hacer una auditoría, a saber hacer una auditoría. Yo no. La auditoría superior sí. Enséñenme. Y yo agradezco porque ya sé lo que hacen, la verdad. En serio, hemos aprendido muchísimo. ¿Sí? Y yo veo la apertura y los cambios van. Entonces, pero también va hacia todas las demás fiscalizaciones. O sea, ¿qué pasa también con los contralores, con los OICs que hacen una auditoría? O que de repente están capturados y no hagas esa auditoría. Es que esta es que... A ver, el deber ser. Yo tengo que auditar esto en base a una normativa, en base a esto donde existe un posible riesgo. Ahí voy a auditar, ¿sí? Afortunadamente la Auditoría Superior ella revisa y no está capturada como lo son los órganos internos de control en muchas ocasiones, ¿sí? Tenemos que seguir empujando, educando. Las instituciones tienen que abrir espacios y tienen que crear ciudadanía. ¿Por qué? Porque precisamente estos mecanismos legitiman el actuar de las instituciones. Ven, empezamos a trabajar que no se captura lo público. Y en este estudio podemos ver y la parte de los comités de adquisiciones y qué pasa con esos comités, cuánta participación ciudadana hay, o qué pasa, o qué sucede. Tienen que crear las reglas de operación de la participación ciudadana, por supuesto que sí. Y bueno, creo que ya me extendí, perdón. Pues realmente estos son los retos generales. Para mí ha sido un gusto poderles transmitir esta parte, es la participación ciudadana. Que si hay ciudadanos, por favor, abran, rompan ese paradigma, pongan espacios, empiecen en sus páginas, en sus sitios, comuniquen, ¿sí? Tengan esa apertura. Estamos trabajando en el sistema anticorrupción, sí, muy, muy fuerte. Los resultados no se van a ver ahorita de inmediato, no. Crear un sistema no es sencillo, pero se está dando. Yo estoy muy contenta, la verdad, porque acabamos de terminar un reto y vamos por otro reto. Y eso es lo correcto, ¿sí? Porque también es cierto, y lo dijo Lulú, no cualquier ciudadano, no tiene que informarse, tiene que ver su regla de operación, porque también hay intereses dentro de los ciudadanos. Y si vas a entrar para golpear a la institución, no se vale. El comité, la participación ciudadana tiene que tener un código de conducta, una integridad, porque tampoco se vale que tengas que utilizar información para tu beneficio privado. No, no se vale. No seas corrupto. También hay que marcarle al ciudadano. Esto es corrupción. Por supuesto. O sea, sí, institución, sí quiero abrir la participación ciudadana, pero pues también es ciudadano, ¿no? Marcarle reglas de operación. Definitivamente hay que trabajar en esto. ¿Sí? Porque he visto en la ciudad de León
es algo que vamos a pasar al comité coordinador, ¿verdad? Existe el mecanismo de la Contraloría Social, el Consejo de Contraloría Social, y hay quien lo critica y quien dice sí, pero inició bien, hubo la voluntad política, se hizo un reglamento, está funcionando, está coadyuvando. No quieran que funcione de la noche a la mañana, no, no es cierto. No se puede. Pero si hay un proceso, hay un inicio y hay una buena práctica que hay que ponerla en la mesa para todos, ¿sí? Que se haga precisamente esta convivencia. Pues muchísimas gracias. No sé qué preguntas tengamos por ahí. Gracias, maestra. Vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Preguntas. Entonces, tenemos un país, gobierno, programas así. Se te corta, no escucho. A ver. ¿Tengo mal mi internet? ¿A mí sí se me escucha bien o era yo? No, sí le escuchamos bien, maestra. Vamos a repetir la pregunta. Por favor. Muchas gracias. ¿Repito la pregunta? Sí. Entonces, ¿tenemos un país y gobierno completamente corruptos? ¿Todos los programas asistenciales que es una especie de compra de votos? No es que tengamos un país corrupto, no, es la percepción y que tenemos que cambiarla, ¿sí? No es eso. Muchas ocasiones hay quienes realizan malas prácticas dentro de los programas sociales. Y ahí tiene que estar la ciudadanía vigilante, ¿sí? Es como yo decir, todos somos corruptos. No, hay gente que realiza malas prácticas y la percepción es esa. Y las instituciones tienen que cambiar esa percepción. ¿Cómo? Haciendo lo correcto, haciendo lo que están obligados. ¿Sí? Siguiente. Gracias. La siguiente pregunta dice, transparencia proactiva pública. ¿La corrupción es una actividad no se hace en público? La transparencia. Dice, como combate la transparencia proactiva pública, la corrupción, que es una actividad, no se hace público. Más bien, parte de la transparencia proactiva, precisamente hay que poner la información que optimizan las decisiones tomadas, ¿sí?, de las autoridades. ¿Por qué? Porque obviamente esto hace una mejor rendición de cuentas. Hay que generar precisamente como transparencia proactiva todo lo que es la mejora a los trámites, a los accesos de servicios, todo eso precisamente para evitar que se pueda dar el moche, el tráfico de influencias, etcétera. Sobre todo eso, cuando se hace de una manera más automatizada y queda el rastro de quién autorizó, por qué lo autorizó, pues obviamente ahí se empieza a disminuir el hecho de corrupción. Entonces, precisamente la transparencia proactiva es tener visibles los trámites, cómo lo puedes hacer, el seguimiento, todo va eliminando la corrupción. ¿Sí? Siguiente. Muchas gracias. Normalmente son de los demás, siempre la justifican. ¿Es muy complejo combatirla?
yo creo, algo que mencionas, Eduardo, precisamente, la corrupción está tan normalizada que desconocemos qué es corrupción. Pero más allá de todo eso, o sea, justo cuando está la participación ciudadana, ¿sí? Es generar ese conocimiento, generar ese compartir de las instituciones de que están haciendo lo correcto. No todo lo que percibe el ciudadano es corrupción. No, no es cierto. Nos ha quedado claro a nosotros en el comité. Hay muchas cosas que se están haciendo, que se hacen correctas, pero a la percepción de la ciudadanía, pues precisamente hay que comunicar lo correcto. Eso hace muchísima falta hacerlo. Sí hay corrupción, sí hay, definitivamente. Y ahí viene ya la política estatal anticorrupción y en donde el trabajo va a ser implementarla. ¿Sí? Y es cierto que a veces con la participación ciudadana justifican muchas acciones, precisamente por eso. Hay que crear modelos, hay que crear buenos mecanismos de participación ciudadana. Y por eso puse cuáles son las atribuciones del CPC, porque tiene que articular, porque tiene que verificar, tiene que dar esa pedagogía, tiene que apoyar a los ciudadanos para que vigilen, para que participen. ¿Sí? Y que puedan participar obviamente en algún mecanismo y puedan generar mejores resultados. ¿Sí? Siguiente. Y otra cosa, perdón aquí. O sea, la corrupción se da en todos, no nada más en el sector gobierno. Recordemos que la corrupción se requieren dos personas. Entonces, ¿cómo le hacemos? Fíjense bien cómo le hacemos para llegar al sector privado, Chihuahua. La ley de responsabilidades administrativas ya marca que las empresas deben de tener su código su política de integridad. Sí, pero solamente aquellas que son proveedores, y hay que cambiar el registro de los proveedores, y hay que buscar la forma de que se les haga obligatorio, ¿sí? Pero lamentablemente vivimos en un México en donde se premia a las personas que se atrasan en pagos, en esto, lo otro. A veces hasta dice gente, ¿sabes qué? Espérate, no pagues, porque seguro te van a condonar todo esto y te va a salir más barato. Y el SAT igualmente saca programas y sobre los que pagamos puntualmente, checamos todo, te llega la auditoría, te llega la revisión, te está dando lata y dices tú, bueno, ¿de qué se trata? Hay que incentivar las buenas prácticas, ¿verdad? A todo el que se porta bien desde cualquier ámbito. Hay programas que se les da participación a empresarios. Hay que hacer que realmente asuman su responsabilidad de crear dentro de su misma empresa trabajadores, colaboradores íntegros. Ese es un gran reto. Hay que buscar los mecanismos. Y si tú lo sabes, háznoslo llevar. Si tienes esas ideas, nosotros las llevamos al comité coordinador. Siguiente, por favor. Gracias, maestra. Nos preguntan, ¿los clubes sociales podrían participar? Claro, pues si se trata de todo, hay que crear ciudadanía. Aquí no hay limitante para participar con el comité y hacer su registro. Al contrario, necesitamos que colaboren. ¿Sí? Porque hay que trabajar duro en que dentro los integrantes de las organizaciones sean íntegros, que participen y que digan no a la mochada, no a sobornar a un esto por facilitar mi trámite. Claro que sí, todo ciudadano, toda organización. Siguiente. Gracias, maestra. Por aquí nos hacen el comentario. Creo que hace falta difundir los mecanismos de participación ciudadana. ¿O usted qué opina? Pues primeramente hace falta
sí difundirlos, pero que la convocatoria sea transparente, que cambiar la metodología para que participen y hacérsela llegar pues primeramente a las organizaciones civiles, a los colegios, empezar a trabajar. Sí hace falta difundir esto, pero algo que me llamó la atención cuando estuvo este proceso electoral, que decían, incluso nosotros como comité tuvimos la 3 de 3 por la integridad hacia los participantes, hacia los partidos políticos, y que todo el que fuera a participar pues pusiera su 3 de 3. Y me dicen esto, y es cierto, es que pues ustedes pusieron su plataforma, pero para mí por lógica, si el IEG es quien está llevando todo el proceso electoral, pues por lo menos a mí me gustaría buscar en el IEG que me facilitara dónde puedo ver todos los candidatos, dónde puedo ver esto. Tienen razón, la verdad, es razón. Igualmente yo diría, ¿a dónde vamos si buscamos si hay un mecanismo de participación ciudadana? Digo, yo empezaría por Auditoría Superior, si Auditoría Superior quiere que participe, ¿verdad? Iría al Tribunal de Justicia Administrativa, quiero participar y verificaría primeramente. ¿Sí? ¿Hace falta difusión? Sí. Muchísima, amiga. ¿Qué más? La siguiente, a mi parecer, ya la respondió, pero de cualquier manera me permito leerla. Y en el CPC puede haber participación formal de la ciudadanía sin pertenecer a la academia o alguna organización. Por supuesto que sí. En la página de CPC-GTO, aquí le estoy poniendo, aquí dice Comité de Participación Ciudadana, aquí está. Ahí está el registro voluntario, pueden participar, contestan un cuestionario, porque justo tenemos que buscar qué expertise tienen y tenemos que agruparlos, ¿sí? Porque, pues a lo mejor en su momento Auditoría Superior me va a decir, oye, yo necesito ciudadanos, espérame tantito, déjame verificar, y si no, pues se hace, digo, ya hará lo pertinente la Auditoría Superior. Digo, hablo ahorita porque estamos en Auditoría Superior, pero es para cualquier institución. Sí, por supuesto, es más, yo los invito a que se registren como ciudadanos, no importa que no pertenezcan a ninguna organización. Siguiente. Nos preguntan, ¿está prohibido dar seguridad social a los honorarios asimilados? Ay, compañerito, ese es todo un tema. Más bien yo empezaría, los asimilados a salarios, ¿existe relación laboral? ¿Sí o no? Ahí te contesto todo. ¿Sale? Siguiente. Sí, maestra. Y finalmente dice, felicitaciones, pero si estamos esperando denuncias ciudadanas, posiblemente sigamos esperando por temor. ¿Cómo se garantiza la seguridad del denunciante de las propuestas efectivas colegiadas o individuales? ¿Cómo enfrentar una sociedad desorganizada a grupos organizados? ¿O solamente funciona cuando se garantizan plenamente los derechos y la percepción es que no estamos en el caso? Interesante, ojalá empiece a cambiar la realidad. Saludos. Gracias. Quiero mencionar que derivado del reto de los 100 días y estamos trabajando, obviamente como vieron nuestras atribuciones es hacer propuestas para los mecanismos de denuncia. Queremos un solo botón de denuncia. Las instituciones tienen que trabajar en eso porque queremos eso como ciudadanos. Es nuestra exigencia. Y también es cierto que debe de existir la denuncia anónima, ¿sí? Que no haya un perseguir hacia el ciudadano, ¿sí? Pero yo los invito a que si ustedes tienen conocimiento de algún hecho de corrupción que se está dando al interior, vengan y platiquen, mándenos un correo, ¿sí? Vengan y platiquen con nosotros. Pues obviamente nosotros vamos a exponer al comité coordinador y a decirles, oye institución, pues ¿qué está pasando aquí? Fíjate que aquí pasó esto, ¿sí?
no entra como tal la denuncia y obviamente el CPC pues es el que lleva esto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos falta precisamente la protección al denunciante, que se está trabajando, sí, ahí va. Tengan paciencia, que sí están trabajando las instituciones. ¿Sí? ¿Cuál otro sería? ¿Qué más? Son todas las preguntas, maestra. Agradecemos profundamente su participación. No sé si quiera agregar algo más, maestra, por favor. No, pues nada más invitarlos y miren, al final del día todos somos ciudadanos, ¿sí? Y todos debemos de colaborar. No por el hecho de que sean servidores públicos o seamos servidores públicos o como quiera que sea. Yo creo que tenemos que trabajar en que existe una corresponsabilidad, porque también hay ciudadanos que hacen malhechorías totalmente y no se vale, ¿sí? Entonces, esta corresponsabilidad tenemos que colaborar juntos y tenemos que empujar a que funcione. Yo de veras veo que las solicitudes de acceso a la información a mucha gente fastidia y otra vez esto, a ver, vamos para allá, es un derecho. El acceso a la información. ¿Qué no han pensado en trabajar en un sistema de información que se generen casi en automático las respuestas? ¿Qué me pide? ¿Cuáles son mis obligaciones de transparencia? ¿Cómo lo puedo dar esto, el otro? Y que homologuemos esa parte. Ay, porque sí, la verdad, digo, a nosotros también nos llegan solicitudes de acceso a la información. Si hoy hago algo, mañana me preguntan si está en mis atribuciones. No crean que es sencillo. No. Y de todo hay. Pero yo agradezco esas solicitudes de acceso a la información. ¿Por qué? Porque me hacen una mejora. Hay que tomarlo de esa forma. Hay que apuntalarlo y hay que decir qué tengo que trabajar. Por ahí irnos. Por supuesto que sí. Entonces, cambiemos el paradigma, vayamos abriendo esos canales a la participación ciudadana. Pongamos reglas de operación. Por supuesto que sí. Y pues no me queda nada más que agradecer, de veras. Es un gusto haber colaborado, haber participado. Muchas gracias a todo el equipo de Auditoría Superior. Yo sé el trabajo que cuesta organizar todo esto, llevar a cabo y si no me equivoco, creo que es lo primero que está pasando, porque yo les digo a las instituciones, pues quién sabe qué hace Auditoría Superior, nadie. ¿Quién sabe qué hace el Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Quién sabe lo que hace la Fiscalía? Entonces, esto es parte de la pedagogía pública y yo felicito mucho a la Auditoría Superior y a todos los que están allá atrás de las cámaras que no salen y que yo siempre le he dicho a Javier, cuenta con un equipo muy bueno, pero no se sienten en sus laureles, ¿eh? Queremos más. Eso les pasa por tener cosas buenas. Muchísimas gracias, que tengan muy bonita tarde.